Hola nuevamente a un capítulo de Arquipensando con un café. Yo me presento, soy Ana Carballo, arquitecta de profesión. Yo soy Daniela Mela, arquitecta también. Y para comenzar, hablaremos de la importancia de la preparación y gestión de riesgo a nivel comunitario. Aquí tenemos a una especialista en el tema. Estamos con Pamela Sandoval, directora de Movidos por Chile. Exacto. Tal como tú decías, Ana, mi nombre es Pamela Sandoval, soy la directora de Movidos por Chile, programa de la comunidad de organizaciones solidarias. Y que principalmente trabaja dos áreas, una que tiene que ver con la preparación ante situaciones de emergencia y otra con responder oportunamente en situaciones de emergencia. Esta es una organización de la sociedad civil. Exacto, sí. ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son los principales actores? El Movidos por Chile, en el fondo, si bien su equipo es pequeño, lo que hacemos nosotros es poder trabajar articulado y principalmente con distintos actores que están vinculados a la gestión del riesgo de desastre. Podemos mencionar, por ejemplo, el trabajo mancomunado que tenemos con Senapred, con otras organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver también con que cómo constantemente reforzamos el que nos pongamos al frente de la gestión del riesgo de desastre. Nos vamos articulando dependiendo si es que vamos a ir por preparación o por respuesta. Y cuéntanos cómo gestionan y coordinan esta respuesta en el territorio. Bueno, para eso hemos desarrollado distintos protocolos de articulación, basado también en este trabajo sistemático que realizamos con otras organizaciones de la sociedad civil para que en conjunto podamos llegar de manera oportuna. Para eso hemos realizado protocolos de respuesta, tenemos mapeado cuál es la capilaridad que tienen las distintas organizaciones, dónde están presentes. Si nos puedes contar, profundizar en el rol que tienen ustedes como primera respuesta. La gestión del riesgo de desastre tiene distintas fases. Está la fase de mitigación, de preparación, de respuesta y de la recuperación. Obviamente hay fases que son mucho más atingentes a nuestro quehacer y ahí principalmente en la fase de preparación, en el fondo cómo nos preparamos, cómo vamos realizando acciones preventivas en el territorio a nivel individual que nos permitan responder de una manera oportuna, y por otro lado trabajamos en la fase de respuesta a la gestión del riesgo de desastre. Nosotros siempre hablamos de la articulación público-privada. En el fondo la sociedad civil por sí sola no puede ir, sino va de la mano con empresas y con recursos que permitan dar soporte a la emergencia. Y obviamente eso también lo tenemos que hacer coordinado con quienes son los dueños de casa en cada uno de los territorios. Y lo que nos comentaba al principio, fuera de cámara, el tema de los kits. Lo que pasa es que en la emergencia, la respuesta tiene que también ser capaz de identificar que tiene distintas etapas. Cuando ocurre alguna situación de emergencia o desastre, ya sea un terremoto, un tsunami o, por ejemplo, los incendios forestales, lo primero es poder llegar con lo que es más urgente al territorio. Eso es lo que está asociado a los servicios básicos. Responder, pero con esta primera ayuda. Focalizamos principalmente en kit de alimentación y en el fondo estos kits contienen todos los componentes nutricionales y calóricos para un grupo de 4 personas por 4 días. Por otro lado también se entregan los kits de higiene, los cuales están categorizados por género, hombre, mujer y infantil. De hecho, en algunos momentos también ha sido controversial que nos han cuestionado el kit de higiene femenino tiene asociado un silbato. También vamos respondiendo que la evidencia ya demuestra que en las situaciones de emergencia las mujeres somos más vulnerables a vivir situaciones de violencia en sus distintas esferas. O porque, por ejemplo, se incorporan los preservativos en los kits de higiene hombre-mujer. También tenemos que apuntar a cuidar la sexualidad. Entonces, dentro de la sociedad civil, vemos también que está techo que responde, por ejemplo, con la vivienda de emergencia, aquella vivienda que te permite estar resguardada. Entonces, desde las distintas organizaciones vamos aportando esta primera respuesta y que obviamente da pie a lo que tiene que ver con la reconstrucción. Pero en general no es la sociedad civil quien se hace parte de esto, sino que trabajamos mucho más focalizado en la primera respuesta. El desafío, por ejemplo... Coordinado con otras entidades de organización. Exacto. Ahí importante, Movidos por Chile, primera respuesta. Sociedad civil responde remover escombros, en salvaguardar vivienda, en entregar ayuda, generar voluntariado, etcétera. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con infraestructura crítica, ahí lo tienen que hacer las entidades correspondientes, que tienen que ver con cómo restablecemos la normalidad de los servicios básicos, luz, agua, telecomunicaciones. O sea, a todos nos ha pasado que ha ocurrido un temblor o una emergencia y queremos llamar a nuestra familia y los sistemas colapsan. Eso no puede ocurrir. Para eso se tienen que resguardar y garantizar la continuidad del funcionamiento. Muchas gracias. Ay, qué rico el olor. Estamos en Cafetería Cafeína, que está ubicada en Esmeralda 978, para que la vengan a visitar. Es una cafetería patrimonial, tiene una vanguardia única, mezcla cultura, donde se puede disfrutar de un rico café o un té con una buena compañía.
También comentar un espacio que usa la comunidad para hacer talleres y algunas actividades. Quizás nos pudieras explicar un poco más cómo funciona desde la experiencia esta primera respuesta. Realmente es para evitar otras dificultades dentro de la comunidad, ya sea temas de salubridad, temas de seguridad, como nos comentabas con las mujeres. La gestión del riesgo de desastres se divide a través como de clústeres o áreas temáticas: educación, mujer, vivienda, salud, etc. Y lo que se mandata es que en el desarrollo de una emergencia se puedan cubrir las distintas áreas. Por ejemplo, en el kit de alimentación trabajamos todo lo que tiene que ver indirectamente con la salud. En el fondo lo que evitamos es que se produzca un problema, por ejemplo, de obesidad, porque algún territorio estuvo comiendo solo tallarines o pan, que quizás no llegó más, lo podemos entender, pero si está en nuestras manos va a ser poder entregar un kit que considere todos los componentes nutricionales y calóricos, cosa que para el territorio los esfuerzos, por ejemplo, en los centros de salud familiar estén concentrados quizás en salud mental y no en temas alimentarios. Y bueno, ahí también las distintas organizaciones van apoyando esto. Tiene que ver con los albergues, el albergue tiene que cumplir cierta normativa, incluso de distancia. Las zonas donde estén ubicadas, por ejemplo, las mujeres, tienen que ser zonas que estén mucho más iluminadas, mucho más cercanas, conectadas a los espacios, por ejemplo, con los baños, para evitar situaciones de riesgo. O sea, como ya estamos viviendo una emergencia, entonces, ¿para qué vamos a incorporar esto? Entonces, dentro de la fase de la primera respuesta, igual, la humanitaria está un poco, por así decirlo, estandarizada. Y a pesar de todo, también creemos que estamos al debe, que si lo vemos de norte a sur es súper distinta sus características, pero el kit es igual en todas partes. Entonces nosotros también hemos estado ya empezando a revisar otros componentes asociados a la alimentación. Vamos poniendo estas temáticas también para ir instalando ciertos temas de Ahí también es conversación. importante el rol de la comunidad, que es lo más necesario para cada territorio. Exacto, eso es súper importante. Al final, yo creo que no se puede perder el valor como de la riqueza y de la particularidad de cada territorio. No es como que vamos a llegar a invadir con una respuesta, sino que también que sea dialogada con quienes están, cómo generamos con identidad, si hay organizaciones que van a convocar voluntariado. ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Quiénes son? Saber quién se va a desplegar. Pero hay algo que caracteriza a Chile, que es esta solidaridad desbordada. Lo vemos cada año con la Teletón, lo vemos posterior a la respuesta por un incendio. La gente quiere ir a ayudar, quiere donar, pero todo eso tenemos que saberlo conducir, estar atento al llamado que hacen las autoridades, qué están pidiendo, porque capaz que nosotros queremos ir a donar cierta cosa que no es lo que realmente el territorio está solicitando. ¿Cómo se dividen estas fases de la gestión de riesgo? La preparación, la mitigación, ¿cómo ustedes la abordan? Mira, la mitigación es esta fase en donde yo voy a hacer acciones que eviten el impacto de un fenómeno. Un ejemplo claro de mitigación: después del 2010 se reconstruyeron muchas viviendas en zonas costeras que habían sido afectadas por el tsunami. Y obviamente, frente a una realidad país, el suelo es escaso, el diseño que se pensó fue construir con una perspectiva distinta. ¿Y qué se hizo? Por ejemplo, en zonas como Dichato, se construyeron viviendas en donde el primer piso es inhabitable y tú puedes habitar desde el segundo piso hacia arriba. O, por ejemplo, en Constitución, cómo yo planifico la ciudad con ciertas obras que me permitan anticipar el riesgo. Constitución, muchas zonas se generaron espacios posterior al mar, plano, árboles, tierra, muros. Entonces yo voy generando barreras mitigatorias que si un tsunami vuelve a impactar, el efecto sea que va a ocurrir. O sea, puede que ocurra, pero el efecto es súper distinto. Y que finalmente hay muchos desastres que no se pueden prevenir, pero sí se puede manejar cuántos daños van a provocar estos desastres. Exacto. Y la prevención y la preparación también son las acciones anticipatorias que nosotros vamos realizando cuando ocurre una emergencia, nos permitan responder de mejor manera. Y en preparación tengo claro, por ejemplo, si ocurre una emergencia en mi lugar de trabajo, dónde tengo que evacuar. He conversado con mi grupo familiar si ocurre algo, dónde nos vamos a reunir posteriormente. Entonces, ¿cómo vamos generando acciones de preparación de manera individual, de manera colectiva? Después está la fase de la recuperación, que la última fase que es la última fase, que en el fondo nace de la respuesta. Cuando en el fondo ocurrió el evento, el viento, la lluvia, hay dos caminos que tiene la recuperación. Un camino nos habla de lo que tiene que ver con la rehabilitación. Son aquellos servicios básicos que tenemos que volver a instalar, aquella infraestructura crítica que no puede dejar de funcionar.
Entonces ahí nos encontramos con la rehabilitación de puentes, Plaza. de plaza. Por ejemplo, el sistema de comunicación, si es que se cayó, del agua. Dependiendo de ¿Cuál es la infraestructura aquí? y cuál es la emergencia. Que hay naturales, antrópicos, que son distintas emergencias, como es lo que pasa actualmente y que nos vemos afectados por los incendios. De repente quieren que la gestión del riesgo solamente recae en los incendios, y no es así. Como bien nombró de Dichato cuando fue el tema del tsunami, hay distintas emergencias y que tenemos que resolver a través de la gestión del riesgo. Exacto, y ahí encima que era la reconstrucción, que es mucho más a largo plazo, y en general está asociado a reconstruir cosas mucho más tangibles, como puede ser una vivienda, pero también cómo se reconstruyen los territorios que han sido afectados. Y obviamente hoy día nos vamos encontrando con distintas trabas para generar nuevos procesos de reconstrucción, que tiene que ver con que cada vez hay menos terrenos disponibles, no podemos volver muchas veces a reconstruir en aquellos lugares que han sido afectados, entonces siempre hay desafíos que la gestión del riesgo va planteando. También mencionar, bueno, ahí en el rol de la arquitectura, que tiene que ver con que la reconstrucción anterior a estos desastres también tiene que haber una planificación y una prevención para que esto no se vuelva a repetir, y que por eso también pasa mucho de que los procesos de reconstrucción pueden aplazarse, pero debe ser así, deben respetarse las etapas, porque al final hay una responsabilidad de los profesionales, del sector público, bueno, de las fundaciones, de las organizaciones, todo, de que debe construirse eso, o sea, mejor para poder evitar que esto vuelva a suceder. Claro, pero ese es un tema que tiene mucha sensibilidad, porque en el fondo nosotros lo hemos vivenciado, incendios forestales, cómo había sido el proceso de respuesta, y si uno va leyendo todas estas comisiones, se dan cuenta que obviamente la gente tiene esta necesidad de poder tener nuevamente su vivienda, porque en ese espacio que habita yo construyo mis redes, tengo mi entorno, mi comunidad. Entonces esa urgencia se contrapone, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Porque es lento. Entonces, claro, son temas que todavía tenemos que continuar avanzando y seguir desarrollando mejoras, porque además hay algo que es bastante interesante, que si uno revisa la ley 21.364, que es la que está asociada a la creación del CENAPRED, del SINAPRED, en general tiene la responsabilidad de las distintas fases del riesgo desastre. Pero hay una fase que en general nadie la toma, que es la reconstrucción. No hay una institucionalidad que se haga cargo de la reconstrucción. Ahora, claro, está por un mandato presidencial, sí, pero no está establecido, por ejemplo, que sea el MIMBU o que sea el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces todavía tenemos que seguir avanzando en estos esfuerzos y en ir aclarando roles, funciones. Sí, entendiendo que las municipalidades ahora también igual tienen reconstrucción. Dentro de la municipalidad, un tema que antes no se abordaba. Y la gestión del riesgo no se aborda. No. De hecho, como esto es un tema súper sensible, también creo que esa parte quizás emocional de que se entiende cuando las personas quieren que su casa rápido, que la solución es rápido, es la información. Todo se hace mucho más llevadero cuando las personas entienden que estos atrasos son por parte de un proceso. Y claro, como mencionas, también es algo súper nuevo, recién se está hablando de gestión de riesgo. Sí. Quiero reforzar un punto y que tiene que ver con que la gestión del riesgo de desastre no es una responsabilidad solamente de SENAPRED, solamente la municipalidad o solamente la sociedad civil. Es una responsabilidad país, las empresas, o sea, todos somos responsables porque un evento no va a distinguir nuestra condición socioeconómica, si trabajamos en otra, nos va a llegar y va a depender de cómo estemos preparados, cómo nos va a afectar ese evento. Entonces, por lo mismo, no podemos nunca dejar de lado el potenciar acciones que vayan enfocadas en la preparación comunitaria. Que la medida que estemos mejor preparados, más barata nos va a ser la reconstrucción, porque sabemos que hay una reconstrucción que es carísima, ahí no hay nada que hacer. Pero obviamente va a ser distinto si hemos hecho esfuerzo en preparación. Por ejemplo, en tener señalizadas las vías de evacuación, en tener kit de emergencia, o sea, cuántas emergencias nos ha pillado hoy día que somos todos adictos al celular. ¿Cuántas emergencias nos ha pillado, por ejemplo, sin un cargador que podamos tener una mochilita a la entrada de nuestra casa? Si yo les pregunto, ¿se saben más de 5 números de teléfono? Estaba pensando en eso precisamente, en anotar números, porque uno se le apaga el teléfono y ya... Y no sabemos, entonces tener, por ejemplo, un listado de contactos. Tengamos algo a la mano que nos permita sobrevivir cierto periodo de tiempo. En general se estima que sean 24 o 48 horas. Por ejemplo, en estas emergencias que han pasado últimamente de los apagones, donde no funcionan las redes sociales, no funcionan los celulares. ¿Cuál es un tema complejo que no se había visto antes? De repente uno dice, ya tengo una cantidad de contactos, pero ¿y qué pasa si es que no sirven todos esos medios de comunicación? Yo creo que igual trabajando en el territorio también lo verificamos, ser parte o también tener organizaciones en las redes sociales, tener un lugar, un punto de encuentro para que la gente, sí, de información donde la gente pueda llegar. Y por último, hay un cuadro
con todos los números telefónicos de emergencia. Por eso ahí quizás el mismo trabajo territorial es tan fundamental, porque en el fondo, si yo trabajo en un territorio, que lo hemos hecho, trabajamos con los dirigentes, vamos generando esta capilaridad que cuando ocurre el evento, la gente ya sabe cómo reaccionar. Frente a eso, tenemos que ser capaces de imaginar estos escenarios. ¿Somos capaces, por ejemplo, de contener a alguien si ocurre una emergencia? Para eso, tiene dificultad también para poder salir en los casos de emergencia. y pues, lo que buscamos es poder generar esa primera contención. Y Pamela, con el tema de los grupos prioritarios, que es un tema súper clave, Sí. ¿cómo lo hacen ustedes? Ahí voy con 2 puntos. Uno, lo que tiene que ver con los grupos de especial protección o los grupos prioritarios. De hecho, nosotros, parte de lo que hacemos en el ámbito formativo, preparación comunitaria, tiene foco en grupos prioritarios, los adultos mayores. O sea, ¿cómo evacuamos? ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos también que pensar qué hacemos. O otro grupo prioritario, las mujeres. Claro, y ahí el enfoque de género, por ejemplo, de los kits, de que sean diferenciados. Niñeces, también grupo prioritario. Por eso, por ejemplo, uno ve cuando se han desarrollado procesos de respuesta que interviene el Ministerio de Educación o que interviene el Ministerio de las Culturas. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos sacar de ese foco de la emergencia del niño y enfocarlo en otra cosa. La prioridad no quiere decir que no abordemos a todos, pero obviamente siempre va a haber una perspectiva de género con la cual trabajar que va a dar ciertas directrices. ¿Cómo entregan estos kits? Porque no te lo preguntamos al principio. ¿Hay una preparación de entrega de kits? ¿Hay un orden? ¿O solamente ustedes se van a entregar a las comunidades? Nosotros, para poder generar procesos de respuesta no caóticos, sino que siempre coordinados con otros. Y obviamente nosotros, ¿cómo bajamos toda la ayuda? A través de 2 formas. Uno, con organizaciones de la sociedad civil que están presentes en el territorio. O sea, para los incendios de acá de Viña del Mar, de Villa Alemana y de Quilpué, trabajamos con 26 organizaciones de esta región. En el fondo nosotros hacemos el vínculo con ellos y ellos entregan. Como también le entregamos a la autoridad local, que en este caso los municipios. Cada emergencia es distinta y la forma de respuesta de cada emergencia con quién nos vamos a coordinar es distinto. O sea, hay veces que, por ejemplo, no sé, pues, con Araucanía hemos trabajado con el GORE y el GORE nos ha ayudado a trasladar ayuda humanitaria, porque ya teníamos que lo va a recibir. Entonces, va a depender, pero siempre tratamos de que sea articulados con otros. Y ahí también es súper importante que la respuesta no se trabaja de la misma manera, porque entendemos que la situación que están viviendo los afectados le ha impactado, lo ha vuelto más vulnerable. Entonces, obviamente, siempre tratamos de trabajar cuidando la identidad de las personas, no sobreinterviniendo. Y se busca la revictimización también, el hecho de que cada vez vayan diferentes personas a preguntar qué pasó. Por eso es que ahora Chile tiene una ficha, que es la ficha FIBE, Ficha de Información Básica en Emergencia, que es es como, por así decirlo, el único instrumento autorizado como de encuestaje. Claro, ahí también tenemos temas, porque nosotros accedemos como al resultado global, no accedemos al detalle. Y creo que también es importante mencionar que dentro de los focos también, o la forma de trabajo que tiene la ayuda humanitaria, es que pone el énfasis en la transparencia. Sobre todo hoy día que en los últimos años hemos estado súper cuestionados, casos de fundaciones, convenios, etcétera. Acá lo interesante es que las organizaciones en general que trabajan en respuesta humanitaria, la transparencia pasa a ser fundamental, porque es la única forma que sigan confiando. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la campaña Juntos Chile se levanta para poder responder a los incendios de acá, y generamos todo un proceso de auditoría, porque parte de lo que a nosotros nos interesaba era que estuviese claro en qué y cómo se habían utilizado los recursos. Y es súper divertido porque de repente uno se mete en las redes sociales, se robaron todo. Este show que se hizo en el Movistar Arena, que donaron empresas. Sería súper interesante que quizás nos pudieras comentar un poco qué pasó ahí. Lo que más yo creo que se ha escuchado es el tema de dónde está. Y mucha de esa gente pensaba que quizás nosotros íbamos a hacer reconstrucción. Y ahí es lo primero. El Juntos Chile se levanta de una campaña que buscaba llegar con la primera ayuda a los territorios. Para eso nos articulamos con 2 organizaciones más de la sociedad civil. Uno fue Techo para Chile, porque para que Techo pudiese entregar la vivienda de emergencia. O sea, esta vivienda básica que te permite poder estar bajo techo en espera de una vivienda definitiva. Por otro lado, estas viviendas obviamente había que vestirlas, o sea, pucha, si lo perdí todo, necesito cama, necesito ropa de cama, servicio, etc. De toda esa logística se encargó Hogar de Cristo. Techo construyó casi 1000 viviendas de emergencia. Ojo, que esto está todo detallado, en las redes sociales hay un brochure y está la auditoría. Fueron casi 1000 viviendas. Hogar de Cristo, en el fondo, implementó y habilitó estas viviendas.
con la plata. Y nosotros hemos movido foco, kit de alimentación y kit de higiene. Nosotros además posteriormente desarrollamos procesos de auditoría. Y ojo, que nosotros semanalmente fuimos contando cuántos kits íbamos entregando, cuántas viviendas iban construidas, pero obviamente Transparencia. por nosotros, ¿cachai? Sí. Como aquí está. La campaña reunió casi 6.200 millones, de los cuales 900 millones eran donaciones en especies, en platos preparados, que ahí había que hacer toda una cadena logística para que esos platos, por ejemplo, pudiesen llegar a las ollas comunes que tenía Viña. Habían 900 millones en especies que había que gestionar y administrar. De los 5.000 y tanto, la mitad, el 50% lo recibió Techo, considerando que además la vivienda es mucho más cara que un kit. Entonces Techo instaló estas viviendas y las habilitó con kit eléctrico. Ese otro 50%, el 25% fue para Hogar de Cristo y el 25% para Movidos. Entonces, con ese 25%, el Hogar de Cristo habilitó estas viviendas y nosotros lo tradujimos en casi 31.000 kits. Y de hecho está todo transparentado, en qué sectores se entregó. Lo que no está transparentado es a quién. Y eso tiene que ver con el resguardo de datos personales, que es un tema a nivel internacional también, que yo no puedo decir a quién le entregué. Por eso trabajamos base a la, o sea, sabemos a quién, pero yo no puedo compartir esa información porque es información sensible. Hablando de grupos prioritarios, es importante también aclarar cuáles son esos grupos prioritarios. Personas mayores, personas en situación de discapacidad, niños y niñas, la comunidad LGBTI, las mujeres. Sí. ¿Y qué pasa con las mascotas en gestión del riesgo? Que es sumamente importante también. Sí. Me han preguntado a las comunidades como, ¿qué hago a la hora de que hay un incendio forestal? Si ustedes revisan también nuestras redes sociales, así como yo les hablaba que tuviésemos nuestro kit de emergencia, nosotros hoy día también estamos intencionando en que las mascotas también tengan sus propios kits. El alimento, las bolsitas, de a poco han ido surgiendo como estas nuevas aristas que son necesarias. De hecho, hay organizaciones en general, las últimas emergencias ha concurrido el Colegio de Médicos Veterinarios, organizaciones animalistas a dar soporte. Cuando tuvimos los incendios, la cantidad de equinos, de vacunos afectados fue brutal. Y ahí, claro, la academia, las escuelas de veterinarios, o sea, igual hay una organización en torno a eso. Siempre hablamos como distintas metodologías para hacer análisis de vulnerabilidad y capacidad en los territorios. Y hay una que es súper interesante, que es como el conoce tu entorno, conoce tu comunidad. O sea, es importante que tengamos mapeado en nuestro entorno cuánta gente, por ejemplo, tiene movilidad reducida. Sí. Ellos Un tienen... mapa de riesgo. Nosotros hablamos como del mapeo comunitario, de este mapeo que sepamos dónde están las redes, cuántas personas son mayores, cuántos son niños que, por ejemplo, puedan estar solos, cosa que si ocurre algo tengamos también como este plan de emergencia, pero de mi territorio. Tal vez se trata de que las personas entiendan que hay que organizarse, planificar a diferentes escalas, o sea que está el conocer, por ejemplo, la ciudad, la vías de evacuación de la ciudad, otro de nuestro barrio, nuestra comunidad y otro que es interna de la familia. Sí. Que hacer en cualquiera de esos aspectos que al final también tiene que ver con una respuesta de dónde nos encuentra la emergencia y qué tipo de emergencia sea. De hecho, hay un taller que se denomina Familia Preparada, que inicio, claro, pero que lo trajo a Chile la Cruz Roja, fueron los pioneros y que después Chile lo adaptó a través de ONEMI y Senapred en el Familia Preparada. Es súper interesante porque te da distintos tips de cómo hacer tu propia autogestión del riesgo. El listado de contactos, las vías de evacuación, tenerlas mapeadas, nuestro kit de emergencia, en los distintos espacios donde nos desenvolvemos. Y en todos podemos trabajar gestión del riesgo. La emergencia es para todos por igual. Las características de cómo nos pilla es distinto. De hecho, ahí también podríamos retomar, evacuar caminando. Pues se ha visto mucho el tema de las emergencias, que las personas tienden a ir en auto, tal vez por lo mismo, o sea, por decir ya voy a llegar más cosa, voy a llegar más rápido, produce más problemas, congestión, no pueden llegar bomberos, ambulancia. Tener estas conversaciones y decir cómo nos vamos a organizar, finalmente que lo más importante es resguardar la vida. Podemos tener súper claro una vía de evacuación a propósito de un terremoto o de un posterior tsunami. Los incendios forestales más difícil, y ahí no quiero quitar responsabilidad, como de repente en algún momento gente decía, oye, ¿por qué los sistemas de alerta cuando nos llegan los mensajes SAE no dicen dónde tengo que evacuar? Claro, me dice, tiene todo el sentido, pero obvio que tiene sentido que no te avisen, porque el incendio forestal va a responder a características meteorológicas, entonces quizás si el viento está yendo al sur, yo no puedo evacuar hacia el sur. O si viene, entonces en el fondo, claro, va a depender de cómo se desarrolla el evento. Lo importante es que tengamos claro por dónde tenemos que evacuar. Ese punto es súper importante y eso quería llegar, porque no es lo mismo un incendio a un tsunami, como tú comentas, la evacuación a la altura, sí, que también se puede ejecutar para las personas de tercera edad, personas con movilidad reducida,
Y el tema de los incendios, estas zonas de encuentro o de reencuentro que son importantes tener a la hora de una evacuación, ir hacia el plan como vía de evacuación y el incendio viene, ¿qué es lo que pasó en el último incendio? En la vía de evacuación finalmente uno va a evacuar donde vea que no viene el humo, por donde no venga el fuego. Y ahí lo importante, porque en general cuando se desarrollan procesos de evacuación, estos están acompañados de la autoridad. Entonces ahí que es importante es hacer caso, o sea, si carabineros, si bomberos, si etcétera, quien esté a cargo de evacuarnos nos da una instrucción, es seguirla. No evacuar en auto. Bueno, está el tema de la evacuación vertical, que todavía se está probando cómo funciona, sobre todo en regiones que son costeras y que cuesta mucho más poder llegar a zonas más seguras. Conocer cuáles son las zonas seguras. Yo sé cuál es la zona segura más próxima que tengo. Cuestionémonos y si no, averiguemos cuál es la cota mínima, hasta dónde se va a inundar. El incendio es más difícil porque va a depender de las características, de la velocidad del viento. En los consejos prácticos que nos darías para prepararnos. Lo primero, ahí arma tu kit. Ten tu kit a mano, diseña tu kit de acuerdo a tus necesidades, a tus requerimientos, lo que tú creas que necesites para sobrevivir 24 o 48 horas. Segundo, organízate, habla con tus vecinos, con tu entorno, crea tu propio plan de emergencia, ponte en las distintas situaciones, con quién me comunico, qué voy a hacer, dónde voy a evacuar. Y lo tercero, que tiene que ver también con los simulacros y con hacer caso a la autoridad. Participen de los simulacros. Y descongestionar las vías de evacuación. O sea, que si evacuamos por dónde va a entrar el carro bombero, lo más probable es que ese carro bombero no pueda entrar o la ambulancia no llegue en el momento oportuno. Entonces, si la autoridad nos dice evacúen a pie, lleven lo justo y necesario, voy. Claro. Voy. Sí. Tal vez recalcar que cada uno es principal responsable de resguardarse. Exacto. Y para ir cerrando, quería que también nos plantearas cuáles son los organismos que cumplen con el rol fundamental en una gestión de riesgo. Que les pueda decir a la comunidad, entendiendo que efectivamente es un trabajo completo, pero ¿quiénes son estas organizaciones importantes a la hora de una gestión de riesgo? ¿Quién mandata o quién lidera la gestión del riesgo de desastre en Chile? Es Senapred. Y esto lo ha hecho con instrumentos que sería interesante que todos lo puedan revisar. Hay una política nacional para la gestión del riesgo de desastre del año 2020-2030, que si uno la revisa vamos a encontrar que todos tienen responsabilidad. Entonces al final ellos son la autoridad máxima porque hoy día son los que tienen las mayores competencias, pero la gestión del riesgo de desastre es tarea de todos. Y por último, muchísimas gracias a Pamela Sandoval por acompañarnos en este tercer capítulo de Aquí Pensando con un Café. Yo quisiera agradecerles porque en general este es un tema que no se habla mucho. Es antes que hoy día, independiente que sea desde la arquitectura, podamos también pensar en la gestión del riesgo de desastre. Somos un país que 8 de cada 10 eventos ocurren acá, entonces es algo de lo que no vamos a dejar de hablar mañana, sino que es algo que nos va a acompañar constantemente. Así que creo que hayan puesto este tema en la mesa súper interesante y felices. Si quieren acceder a conocernos, www.movidosporchile.cl, en nuestras redes sociales, y felices de seguir ahí encontrándonos en nuestro espacio. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti por comentarnos todo esto, por enseñarnos más, porque al final es algo que nos compete a todos. Sí, que es súper importante. Y para ir cerrando, damos gracias al café que nos recibió, Bueno, que es cafetería exquisito, ¿no? Cafeína. Los dulces. Los Rico. dulces. Es que este le diré cinnamon roll y Pamela quedó. me encantó. Y el café igual, a mí que me gusta el café especialidad. Y ubicado en un barrio céntrico de la ciudad de O Valparaíso. sea, aquí mismo estamos En la escalera del del Mercurio. El Mercurio, ahí está, Sí. el dato. Sí. Muchas gracias también por estar viéndonos hasta el final del capítulo y nos vemos en un cuarto capítulo de Aquí Pensando con un Café. Cuídense, que estén bien. Adiós.